En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos, Señor, en tu presencia para que toques nuestro día, nuestro corazón, todos los proyectos, preocupaciones, noticias buenas y malas y regulares que tenemos en nuestra cabeza y nos dejes apoyarnos en ti, nos dejes apoyarnos en tu pecho y escuchar tu corazón que da vida, tu corazón que da sentido, tu corazón que nos grita, que nos ama y que todo esto es un camino hacia casa. Te damos gracias, Señor, porque pese a las complicaciones de nuestra historia, nuestros errores, nuestras maldades, todas las veces que nos pasamos de frenada, bueno, pues tú no te desentiendes. Tú eres Dios con nosotros, que nunca está lejos, que nunca nos mira mal, que nunca nos abandonó y nunca nos va a abandonar. Gracias, Señor, por la sabiduría que pones en nuestro interior, sobre todo cuando no nos enteramos. Gracias, Señor, por el don del Espíritu Santo, por la comunidad, por la Iglesia, por la fe. Te pedimos por todos los que estén pasando un mal momento y te quiero pedir especialmente por todos los que se dedican al estudio y a la enseñanza de tu palabra, palabra que da vida. Te pido especialmente por Sonia y por su misión de Liberia. Amén. Bueno, y ahora a compartir pantalla. Bueno, ventana, a ver si lo veis y si no, pues David me avisa. Vale, parece que está. Muy bien. Nehemías, el de las murallas. Empezamos un libro nuevo. A mí me encanta cuando leemos y profundizamos libros que no son tan conocidos o tan evidentes, porque el profeta Isaías nos suena, los jueces, Sansón, nos suena, el Apocalipsis, hay muchísimos libros que nos suenan y otros que no nos suenan. Y el libro de Nehemías, que es súper importante y muy bonito, es uno de ellos. Entonces me encanta, luego lo escucharéis en misa y os acordaréis. Bueno, vamos a empezar. Nehemías, ¿quién es? No sé si os acordáis que venimos del libro de Esdras, el anterior. Entonces, el libro de Nehemías, que es histórico, va a retomar la historia 15 años después del final del libro de Esdras, que solo tenéis que pasar una paginita para atrás, de cómo han llegado, cómo se han encontrado. Ciro, rey de Persia, saca un edicto liberándoles, se van unos cuantos, se encuentran unas ruinas, empiezan a trabajar con denuedo y con ilusión, empieza a haber problemas, bueno, y acaba el libro, ¿verdad?, como en una institución del judaísmo que se agarra a sus normas porque les ha costado muy caro no seguirlas, no amarlas, no cumplirlas. 15 años después de eso ocurre lo que empezamos a leer en el capítulo 1 del libro de Nehemías. Casi 100 años después de que se hayan ido para Jerusalén los primeros deportados, cuando el edicto de Ciro. El libro de Esdras nos contó que volvió un pequeño porcentaje del pueblo de Dios, muy pequeño, pero que reconstruyeron el templo, que era lo fundamental. Establecieron o restablecieron el fundamento espiritual de Israel, que es lo más importante. Y una vez más, el pueblo de Israel, por la paciencia y el amor de Dios, retoma la alianza con él. Estamos como unos 1000 años después de Moisés y unos 400 años antes de Jesús. Estamos en la historia, porque la historia de la humanidad es la historia sagrada. Y Nehemías, cuando os digan Nehemías, tú tienes que pensar, anda, el de las murallas, el que reconstruye las murallas de Jerusalén. Tú piensas, Sansón, el de los pelos largos y tal, Moisés, el que les libera de Egipto y pasan por el mar, Abraham, sí, claro, que salió de la tierra de Ur y fue
recibió la promesa en primer lugar. Vas asociando un nombre a un gran concepto, ¿no? Jacob, las 12 tribus, José, el de los hermanos que le vendieron. Podríamos ir preguntando, ¿verdad? Ruth, Judith, David, Salomón, el del templo. Vale. Nehemías, el de las murallas. Lo principal de la historia de Nehemías va a ser la reconstrucción de las murallas. ¿Quién es este Nehemías? Que no nos sonaba de nada. Pues es un judío importante. Vivía en Susa, que os lo he puesto ahí, que era la capital del imperio persa, actual Irán. Porque si la historia es concreta, la geografía también lo es. Y la historia de la salvación tiene una geografía de la salvación. Y no es en otro planeta, es aquí. Bueno, él trabaja como copero del rey Artajerjes. Estamos como en el 464 al 424 a.C., que es cuando reina este rey Artajerjes. Y él es copero, es decir, tiene un puesto de gran importancia, un puesto de gran confianza. De hecho, será nombrado por el rey como gobernador de la tierra de Judá. Es decir, los judíos no están tan mal en el destierro en este momento. Nehemías es un hombre piadoso y con iniciativa. Es un hombre de fe y de acción. Por eso es bonito e importante conocer su ejemplo y su testimonio. ¿Qué supo mostrar al pueblo? Una cosa muy importante, y es que la causa de sus males y sus desgracias no era otra que sus pecados e infidelidades. Sus propios pecados eran la causa de su desgracia, de aquella deportación. Y lo mismo nos puede decir hoy a nosotros. La causa de tus desgracias son tus pecados, tu falta de fe, tus infidelidades a Dios. No eches la culpa a nadie, al gobierno, al Estado, al ayuntamiento, al jefe en el trabajo, a la familia, no eches la culpa sobre todo a Dios, que no se desentiende ni de ti, ni de mí, ni de nuestros problemas que nos hemos buscado. Él es la única respuesta a nuestros grandes interrogantes y es a veces la única solución a los pequeños y grandes desastres, ¿no?, que hemos montado. Bueno, Nehemías vivía muy bien en Susa, pero su corazón estaba en Jerusalén. Para un judío, mi tierra es Jerusalén, es la tierra que Dios me entregó. Yo me acuerdo una de las veces que fui a Tierra Santa que teníamos como guía un judío argentino que te contaba, yo volví a Tierra Santa ya con 20 no sé cuántos años. ¿Cómo que volviste? ¿Es que naciste aquí? No, nací en Argentina. Pero a un judío siempre ir a Tierra Santa es volver a casa, aunque haya nacido fuera. Y a día de hoy siguen así. Ya os digo, no fue hace tanto este viaje. Bien, se encuentra con que la muralla está llena de brechas, está derruida y no tiene puertas. Y esto es una gran tragedia. ¿Por qué? Porque los muros, ¿para qué se hacían murallas y muros? El objetivo que tienen las murallas es salvaguardar lo valioso, protegerlo del mal. Jerusalén está sin murallas, Jerusalén está sin valor. Nehemías no conoce Jerusalén, pero conocía a Dios y su promesa. Y además rezaba con los salmos. Salmo 137. Si me olvido de ti, Jerusalén, que se me paralice la mano derecha, que se me pegue la lengua al paladar si no me acuerdo de ti. Si no pongo a Jerusalén en la cumbre de mis alegrías. Nosotros a veces leemos la palabra de Dios como quien lee un texto. El salmo como quien lee una poesía. No, es palabra de Dios, es vida para nuestra alma. Y Nehemías lo lee haciéndolo vida. Si me olvido de ti, prefiero que me pase quedarme sin poder trabajar y tener que mendigar, o no poder hablar, o no tener alegría. Porque Jerusalén
es la cumbre de mis alegrías. Dirá el Salmo 51, reconstruye las murallas de Jerusalén. Y Nehemías lo lee con verdad, lo lee de corazón. Dice el cardenal Sara que cualquier persona debería construir su propio claustro interior, un muro y antemuro, y en el interior un desierto privado en el que encontrar a Dios en la soledad y el silencio. Vivimos rodeados de ruidos, de ajetreos, de jaleos, de noticias, de preocupaciones. Pues el cardenal Sara dice, tienes que custodiar con mimo la presencia de Dios en tu interior. ¿Cómo? Construye un muro y un antemuro. Toda lectura de la Biblia tiene una interpretación inmediata, es decir, que la muralla de Jerusalén en el 400 a.C. está destrozada y sin puertas. Y a Nehemías esto le duele porque es el lugar santo, la ciudad de Dios, y está derruida no por la fortaleza de los enemigos, sino por la infidelidad del pueblo. Y hay una lectura igual de real que esta, pero para mí hoy y para ti, y es tu muralla, la que contiene a Dios para ti, la que lo salvaguarda en tu interior y que tú la tienes que cuidar. Y tu muralla es tu oración y tu vida sacramental es tu Dios contigo en tu interior. ¿Y cómo está tu muralla? ¿Cómo están tus sacramentos, tu vida de oración, tu vida de caridad? ¿Está cuidada o está derruida? Porque así sabrás si estás verdaderamente valorando a Dios en tu interior. No, es que Dios para mí es súper importante. Cuando guardas silencio, te recoges en tu interior y estás con Él. Pues la última vez fue, a ver si me acuerdo, mal, eso va mal. Nehemías se duele de la situación porque vive de la palabra de Dios. Y eso le hace sufrir, no es impermeable. Otros no preguntaban, así no sabían, y si no sé, no tengo que actuar al respecto. No miro para otro lado, no quiero saber nada porque no quiero sufrir y no quiero tener que hacer. Esto lo condenará Jesús duramente en aquella parábola de un hombre que bajaba hacia Jericó y hacia Jerusalén y le asaltan por el camino, tal. Entonces después pasa un sacerdote, pasa un levita, pasa un samaritano. ¿Y qué hacen el sacerdote y el levita? No mirar para no ver. Pero cuando no miras para no ver es que ya sabes lo que hay. Y no quieres ayudar. O no quieres sufrir. No quiero hacer nada, es que tengo mucha prisa. Bien, pues Nehemías no es de esos. Nehemías es como el samaritano que viendo lo que pasaba paró, lo montó en su cabalgadura, se hizo cargo en primera persona. San José se hace cargo en primera persona de Jesús y de la Virgen. No dice, bueno, esto me queda grande, esto es para otro. No, en primera persona. Pero hay gente que no mirar en aquel tiempo y en el de ahora no es por no trabajar, es por no sufrir. Porque a veces hay gente que prefiere renunciar a tener corazón y se quedan con un corazón de piedra antes que arriesgarse a sufrir. Y ese es el secreto de la tranquilidad y de la no felicidad. Pues Nehemías no es de esos. Me senté, dice en el versículo 4, y rompí a llorar. Se tiene que sentar porque es tal la pena que le faltan las fuerzas para estar de pie. Los aprietos del corazón nos tumban incluso físicamente. Dices, pues si tengo las piernas bien, el corazón late normal e incluso voy al gimnasio y estoy en forma, ¿por qué no me funcionan la inteligencia ni las piernas cuando el dolor me embarga? Los aprietos interiores nos tumban físicamente porque somos cuerpo y alma. Y cuando el aprieto del alma es grande,
el cuerpo lo expresa. Y cuando la alegría del alma es grande, el cuerpo lo expresa. El otro día hablaba con las catequistas sobre la unción de enfermos. A veces visitamos a enfermos que tienen en su cuerpo lastimado y moribundo más vida, más alegría, más fe y más amor para repartir que muchos que andan por ahí con un cuerpo sano, ¿verdad? Bueno, hay más cosas en la vida que las que vemos. Y en último término pensamos en María al pie de la cruz. Impresionante. Nehemías se tuvo que sentar porque le faltaban las fuerzas. Y dice el Evangelio que María estaba en pie, al pie de la cruz, ¿no? En pie. La mujer fuerte. ¿Cómo vive María el sufrimiento? No retira la mirada y está en pie. No está tirada por el suelo. ¿Qué hizo Nehemías? Si lo habéis leído, ¿no? Lloró, rezó y ayunó. El hacer no empieza por voy a poner soluciones. Voy a hacer un par de llamadas telefónicas y a solucionar esto. Lloró, porque la noticia le afecta, rezó y ayunó. Mira, tenemos que llevar el dolor, el estrés, la tristeza, la rabia, la angustia delante de Dios en la oración. Él es nuestra paz, Él es nuestra luz, Él es la roca que no se mueve bajo nuestros pies. En su nombre, por su gracia, podemos volver a levantarnos. Hay gente que intenta aliviar sus agobios, porque es lícito, y tendemos a aliviarlos, ¿no?, con entretenimientos. Pues me entretengo, salgo, hago compras, veo películas, yo qué sé, me compro una bici, hago spinning. Y esto no sirve a veces ni de tirita. La mayoría de las veces no sirve ni de tirita. Como si tuvieras una pierna arrancada y te fueras a poner una tirita. Y eso, si esos entretenimientos y distracciones que utilizas para no mirar el problema, no acaban constituyendo un problema aún mayor o generando una herida. Adicciones, problemas familiares y laborales. Hay que ir al Señor, hay que llorar con Él, porque el problema a ti solo te aplasta, pero con Dios a tu lado nada te aplasta. Hay que llorar con Él, hay que poner ahí tu agobio o lo que sea. Él conoce nuestros mecanismos, Él nos ha creado. Él y solo Él sabe reajustar nuestras fuerzas, nuestras tuercas interiores, pero si huimos de sus manos, no nos va a obligar por la fuerza y nos encontramos solos ante problemas aplastantes, ¿no? Ante los problemas grandes llora, pero no tú solo, llora con Él. Ante las angustias que no nos dejan respirar, llora o angústiate, pero no tú solo, vete donde Él, que dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. ¿Qué no hizo Nehemías? No se queja. Ojo, Nehemías ni se queja ni organiza una comisión tranquiliza conciencias. Hay un gran problema, vamos a hacer una comisión. Hay otro problema, vamos a hacer otra comisión. Eso es lo que no hizo. Si hubiera hecho eso, todavía estaban las murallas sin construir. ¿Cuál es el primer ladrillo de cualquier construcción? La oración. La primera piedra de la muralla es espiritual. Cuando vayas a construir lo que sea, acuérdate que la primera piedra es espiritual, que la primera piedra es la oración. Cuando vayas a construir tu familia, una conversación, un proyecto de vida importante, la primera piedra de cualquier construcción es la oración. Y luego, con la humildad y la verdad por delante, él reza y dice al Señor, hemos obrado muy mal contigo. Hemos obrado muy mal contigo. No se justifica. Es que pasó, no sabíamos, porque si hubiéramos, porque... No se justifica. He obrado mal, como el gran rey David. He obrado mal. ¿Qué tengo que hacer? Sin excusas. Perdemos
tantas fuerzas y tanta transparencia y pureza de nuestro corazón, buscando excusas, justificaciones y echando las culpas a otros. Perdemos mucho tiempo. Y además dice, hemos obrado muy mal contigo. Atención al hemos. Nehemías no ha obrado mal, pero tiene una conciencia de pueblo y de familia. Hemos caído en la ruina. Hemos sufrido el azote de la enfermedad. Si yo estoy súper sano, nosotros somos súper individualistas. Han pecado. No, hemos pecado. Esta conciencia de pueblo. Mirad que esto es muy importante, porque muchas veces decimos, "Uf, voy a preguntarle a Dios por qué los niños pasan hambre, por qué sufren, por qué la gente abusa de ellos. Voy a preguntarle a Dios, espérate, no te pregunte Dios a ti. Ha dejado a la raza humana con comida suficiente para todos y muchos se mueren de hambre, con unas normas claras sobre cómo hay que cuidar y defender especialmente al más débil. Espérate, porque a lo mejor es a ti a quien pregunta, ¿qué habéis hecho con los niños? ¿Por qué se mueren personas de hambre? Ojo, bueno, pues bien, ni excusas ni justificaciones. Nehemías dice en el versículo 11, acuérdate de tu palabra, presta oído a la oración de tus servidores. Nehemías es humilde, oración, verdad y humildad. No tengo derecho a que me escuches, no soy nadie. En su oración no apela a lo buenos que hemos sido, porque no lo hemos sido, sino a lo bueno que eres tú. Y luego, brutal en Nehemías, no pide que se arregle todo por arte de magia. Es la oración de quien se pone en manos de Dios y se ofrece, Señor, utilízame para solucionar esto. Aquí tienes mis manos. Eso va fatal. Señor, aquí estoy. Yo no sé, esto me queda grande, dispón de mí. Bien, ese es Nehemías. Entonces, en el capítulo 2, ya hemos dicho que era copero del rey, llega donde el rey. Copero, ¿qué hacía el copero? Bueno, yo creo que ya lo sabéis. Probaba el vino y la comida del rey por si estaba envenenado. Era un alto oficial de la Casa Real, no era un mindundi. Pero lo cierto es que esto era un puesto importante. Tenías constante acceso al rey y te convertías en su consejero e incluso en su amigo, y la relación que se establecía era de confianza. Os decía antes, este es un tiempo en el que los judíos no están mal en el destierro, tienen cargos importantes en la corte del rey. Veremos que otros jóvenes, Sidrac, Misac y Abdenago, que salen en el libro de Daniel, en el capítulo 3, también tienen un puesto importante en la corte. Esto explica por qué muchos judíos no vuelven a su tierra, pues porque están cómodos en Babilonia. A veces estamos cómodos en el destierro. Estoy cómodo a distancia de Dios. Si me acerco, me voy a complicar, pues me quedo cómodamente lejos y conscientemente. Te quedas conscientemente lejos del Dios de la vida y de la salvación, del Dios de la verdad. A veces Babilonia representa muchas veces el mal, ¿no? Estamos más cómodos en la mentira, la verdad nos resulta incómoda. Más cómodos en nuestro aburguesamiento, la austeridad y la caridad me resultan incómodas. Ojo, bueno. El caso es que Nehemías es copero. Si tú querías asesinar al rey, con el que mejor podías contactar era con su copero. Eso era éxito seguro. Y de hecho lo hacían. Y Nehemías no se deja. La pregunta que el rey le hace cuando le ve triste denota la confianza que hay entre ellos. Le dice que ¿por qué está triste? ¿Acaso tienes una preocupación en tu interior? ¿Por qué estás triste? ¿Qué te pasa? Es una pregunta de amigo y le está preguntando el rey. Y decimos, ¡hala! ¿No?
Qué importante. Bueno, pues cada vez que vas a rezar, que vas a la iglesia, que te recoges en tu interior y rezas, es el Rey del universo, el Dios creador de todo el que te pregunta: mujer, ¿por qué lloras? Como a la Magdalena, o ¿qué buscáis? Como aquellos apóstoles, o ¿quieres curarte? ¿Qué te preocupa? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué es lo que necesitas? Eso es nuestra oración, ponernos delante del Rey del universo y escuchar cómo nos quiere y cómo nos pregunta: ¿qué te pasa? Y Nehemías va a contestar. Resulta curioso, si lo habéis leído, que le da miedo la pregunta, siente como miedo ante una pregunta como tan entrañable y tan amistosa. Esto es porque en algunos lugares, y este era uno de ellos, y tiempos, ahora no pasa, estaba prohibido estar triste en la presencia del rey. ¿Qué te parece? ¿Por qué? Pues porque no te puede pasar mejor cosa que estar delante del rey. No tienes derecho a estar triste, lo tienes prohibido. Era como un insulto al rey. O sea, vienes delante del rey y estás triste, ¿no? Por eso dice el capítulo 2 que temió la pregunta. Y Nehemías contesta la verdad, siempre la verdad. Es un riesgo y lo asume, pero es que Nehemías es honesto, además de sabio. Es sabio y honesto. A veces contestamos lo que el otro quiere oír, o lo que no nos va a complicar, o lo que no nos va a poner en evidencia. Ocultamos justo lo que tenemos que decir y decimos lo que nos deberíamos callar. Madre mía, ¿cuántas lecciones sobre cómo utilizar la palabra? Esta nos da la Biblia. Contesta con sabiduría y con honestidad. No es un plan, no es un truco fingido para ganar el favor del rey. Él no lo ha buscado y contesta lo que hay. Me pasa esto. Jerusalén está hecha una piltrafa, el lugar de Dios entre nosotros, y esto me duele en el alma, porque para un judío la tierra es más que tierra. Él tenía su plan en la cabeza, porque planificar es bueno, pero cuando lo cuenta, ni intenta manipular al rey, ni le muestra más de lo que verdaderamente hay en su corazón. Y cuando cuenta el desastre que está hecho Jerusalén, no echa la culpa a nadie. Solo relata cómo están las cosas de penosa. Los judíos, mis hermanos, llevan allí 100 años y la muralla está sin reconstruir. Y no dice, inútiles, ¿qué estarán haciendo? ¿Para qué habrán ido? Pues ¿qué habrá más importante que esto? Si lo que tendrían que hacer, todos sabemos lo que tendrían que hacer todos los demás, ¿verdad? Pues Nehemías no cae ahí, no cae en esa trampa, ¿no?, de la lengua. Él simplemente comenta el objetivo. Llevan allí 100 años y no han reconstruido la muralla. ¿Por qué no está haciendo un juicio verbal? Porque no lo está haciendo en el corazón. ¿Sí? Para no hablar mal de nadie, no pensar mal de nadie. Y propone un plan. Envíame a Judá. Envíame a Judá. Lleva 4 meses sufriendo y rezando, y el Señor le ha iluminado y tiene un plan. Y sin conocer el lugar, porque no ha vivido en Jerusalén, conoce las necesidades y pide ir allí. Y como es un tipo competente, por algo está en el puesto que está, pide los permisos y los salvaconductos que necesita, hace lo que está en su mano y se fija un plazo, ¿no? El rey le pregunta ¿cuánto tiempo? Y se fija un plazo que tendría pensado. Esto es importante. No es más espiritual el que no hace planes. Dios nos ilumina en nuestro quehacer cotidiano y en nuestra inteligencia y nuestra capacidad de planificar. Voy a hacer una casa. No sé si tendré ladrillos. No sé si tendré cemento. No. Ponte, mira, a ver si tienes los materiales, lo dirá el Señor en el Evangelio. No, yo es que a mí me lleva el Espíritu Santo, entonces me levanto cuando me despierta el Espíritu Santo. No pongo el despertador. Oye, entras a las 6 a trabajar, pon el despertador. Y el Espíritu Santo que te asista y que te ayude, porque valerte de los medios que Dios ha puesto a tu alcance a través de la inteligencia y los medios humanos es guiarte por el Espíritu Santo. No es más espiritual
el que no hace planes. Ahora bien, no hay que aferrarse a los planes, hay que estar siempre dispuestos a que el Señor dé un volantazo, un golpe de timón. Y lo veíamos ya cuando Esdras, ¿verdad? Los enemigos de la obra de Dios siempre están despiertos. Aquí se van a llamar Sanbalat y Tobías. Aparece este tal Nehemías a reconstruir la muralla. Con lo bien que estamos aquí, sin que nadie nos moleste. Sanbalat es gobernador y Tobías es judío, es hermano. Es un judío que gobierna a las órdenes de Sanbalat. Entonces, estoy muy cómodo así, sin vivir como judío. Siempre hay quien prefiere quedarse derrotado que ponerse a trabajar. Es que está todo tan mal que dejo caer los brazos y me lamento. Eso no es de Dios. Eso no es del Espíritu Santo. Y luego siempre hay quien hace negocio del mal ajeno. Tristemente, pero hay quien hace negocio de la caída, del mal y la desgracia del que tiene al lado. Así que estamos en el versículo 11, ¿verdad? Estamos en el capítulo 2. Llegué a Jerusalén, dice, y me quedé allí 3 días. Luego me levanté de noche con unos pocos hombres sin comunicar a nadie lo que Dios me había inspirado. Mira, Nehemías da muchas lecciones. Hay cosas que se quedan entre Dios y yo. Hay cosas que se quedan entre Dios y tú. Y esto es constante en la palabra de Dios, también en el Evangelio. Isabel quedó encinta, todo el mundo se reía de ella porque era estéril, es maldita, no tiene hijos. Y cuando el ángel se aparece a su marido, Gabriel, y le dice que van a tener un hijo y ella queda encinta, no sale a decir, las que os habéis reído. No, es un momento de especial unión y gratitud, que digan las vecinas lo que quieran, que murmuren si murmuran y si no que se callen. Hay cosas que se quedan entre Dios y yo. Luego ya lo sabrá la gente cuando lo tenga que saber. Quedó encinta y no lo pregonó. Qué momentos tan bonitos y tan especiales, ¿no? De intimidad con Dios. La Virgen en Caná ve lo que pasa. Le dice a Jesús una frase, más una contraseña casi. No tienen vino, haced lo que Él os diga. Y se va. Y cuando el maestre Sala prueba el vino, es el mejor vino que ha probado. Y va a felicitar al novio. Y la Virgen no dice, oye, perdona, pero esto es gracias a mí. Que si no, mi hijo no hubiera hecho nada y vosotros no tenéis nada que hacer. No, no, se queda en su corazón la alegría de que el bien se haga. Dirá Jesús en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, cuando vayas a rezar, métete en tu habitación, cierra la puerta, en silencio. Si quieres servir a Dios, hazlo y calla. El ir alardeando es que no quieres servir a Dios, te quieres servir a ti. Que no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda, ¿verdad? El bien hecho en la intimidad de Dios y tú. Qué preciosidad, qué tesoro en el cielo. Ahora mismo, el mundo en el que vivimos tiene una falta de pudor atroz. El pudor es algo más que no ir a medio vestir por la calle, ¿vale? O en la tele, sino que la vida personal es personal, es íntima. Y ahora todo el mundo la conoce, la comenta, programas en la televisión de personas que cuentan sus problemas familiares o matrimoniales. Eso es un zarpazo a la dignidad de la persona. Y una brecha que abre en las vidas grandes espacios de dolor y de soledad. Cuando luego todo el mundo comenta tu vida, sea verdad o mentira, y opina sobre tus cosas. Si quieres servir a Dios, discreción. Bueno, pues a los 3 días sale en secreto a estudiar la muralla. A los 3 días, eso nos tiene que resonar. Y a los judíos les tenía que resonar. Y a los apóstoles al 3er día les tenía que resonar, porque muchas veces salen los 3 días. La resurrección, por supuesto, el principal,
3 días está Jonás en el vientre de la ballena. 3 días pasa Abraham en Moria, Génesis 22, con Isaac, cuando sube el monte para sacrificar a su hijo. Deja salir a mi pueblo para rezar 3 días, Éxodo 3, Moisés. Bueno, ¿y qué se encuentra? Se encuentra, contempla con sus ojos el horror del que había oído hablar. Nehemías llega a Jerusalén y contempla y mira no solo lo que está bien, claro, como es el gobernador, todo el mundo le enseña todo lo que está fenomenal. Mira que viene esto, mira que viene aquello, mira que vienen los levitas, mira que viene el templo, mira que viene el altar. Se para a mirar no solo lo que está bien, el templo que funciona, sino todo, todo. Su mirada es honesta y realista de lo que va bien y lo que va mal, sin mirar para otro lado. Si no conoces dónde tienes las grietas, no vas a poder arreglarlas. Si no conoces dónde están tus problemas, tus fallos, tus debilidades, no vas a poder combatirlos. ¿Dónde está el fallo de tu carácter? ¿Dónde está el problema por el cual no rezas? ¿Dónde está el problema por el que resulta que te llevas mal con todo el mundo? A lo mejor hay que pensar que no todo el mundo tiene un problema, sino que lo tienes tú. Hay que ser humilde, valiente y honesto para mirar lo que no va bien. Pues Nehemías no vuelve la cara, no se hace el tonto, va y lo mira. Es muy importante que sepamos conocer las propias virtudes también y las propias flaquezas. Importante lo de las flaquezas, ¿por qué? Porque no se puede arreglar lo que se desconoce. Nehemías hace un recorrido. Tenemos que hacer este recorrido por nuestra muralla, ¿verdad? Acompañados, acompañados. Después de esto, él se reúne con los líderes de la judíos de Jerusalén, pero no va a depender de lo que ellos digan, sino de lo que él ha visto. Es muy buen líder. Habla, pregunta, les va a reanimar porque están fundidos, ya no pueden más y él viene con fuerzas nuevas. Pero no va a depender solo ni de lo que ellos dicen, ni de lo que ellos representan, ni lo que ellos se quejan, sino lo que ve con sus ojos. Se los encuentra muy desanimados. Llevan 100 años allí y empezaron bien, pero vimos que los enemigos de Dios les han puesto muchos problemas. Y el mal nos desmoraliza y se requiebra nuestra perseverancia. Y Nehemías, que es un gran líder, un buen líder, viene a reanimarles porque están fundidos. Por eso necesita él mirar primero. Porque bien por ocultar el mal, que puede ser un motivo, o por realzar el bien, o por no sentirse juzgados, o por, pues a lo mejor se lo ocultan. Entonces él ya lo ha visto. ¿Veis el mal en que estamos? Les dice, y se incluye. No les acusa. ¿Qué habéis hecho? Tampoco se queda fuera. ¿Qué mal estáis? Es un gran líder. Un gran líder. Y les dice, venga, pues vamos a reconstruir para que no nos hagan más daño. Hay que arreglar algo más que piedras en este pueblo, porque viven con pena, con miedo y con inseguridad. Hay que reanimar los corazones fundidos y acogotados. Dios sigue haciendo milagros, los hacía y los sigue haciendo porque sigue siendo Dios. Y hay milagros que nos llaman mucho la atención. Esta persona que tenía cáncer y ya no lo tiene. Este que era ciego y ahora ve. Pero hay milagros mucho más grandes que esos, que son solo signos que indican que Dios tiene el poder. Por ejemplo, los corazones que se levantan de la tristeza. Gran milagro. El egoísta que sale de su egocentrismo. Milagro impresionante. Dios sigue haciendo milagros. Dios sigue poniendo al lado personas, ¿no?, que nos levantan hacia Él. Levantemos el corazón. Y todos contestamos, lo tenemos levantado hacia el Señor. Levantémonos y construyamos. No ha ofrecido recompensas,
pero es un gran líder, tiene fe en Dios. Y este buen hacer es contagioso. Eso le da fuerza y le da capacidad de liderazgo. Un apoyo así ayuda a sobreponerse. Un apoyo así ayuda a levantarse. Levantémonos y construyamos. Quizá alguien está esperando de ti estas palabras. Levantémonos y construyamos. Piensa, ¿quién no? Pero, ahí vienen los enemigos a decir, oye, ¿qué estáis haciendo? Construir una muralla. Es que os vais a poner en contra del rey, os estáis rebelando. Los enemigos. La verdad es que, y se presentan además como burlones, como diciendo, esa muralla calcinada, no tiene piedra sobre piedra, estáis tontos, ¿qué hacéis, no? Duele más a veces que te desprecien así, que te menosprecien, duele más que te presenten batalla, porque te están ninguneando. Y encima algunos son judíos y los de casa son los que más duelen. Siempre hay enemigos, no hay que preocuparse. Siempre hay enemigos, siempre hay detractores, siempre hay quien dice, ay, ¿qué estás haciendo? Pues eso va a ir mal. Pues como te pones siempre. Entonces hay que oírles ladrar y seguir caminando. El verdadero enemigo, de todas maneras, os decía que algunos son judíos, es el que obra desde dentro. ¿El enemigo actúa desde fuera? También. ¿El enemigo es el de casa que tengo al lado? También. Pero ojo, no van a lograr detener la obra. Nehemías tiene mucha fuerza. Y ojo porque dirá San Pablo a los Efesios, capítulo 6, porque nuestra lucha no es contra hombres de carne y hueso, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra los espíritus malignos del aire. No nos confundamos de enemigo. El enemigo es el pecado, es el mal y es el demonio. Ni siquiera son estos que vienen a intentar parar las obras, ¿no? Y les dice, os rebeláis contra el rey, son malmetedores, palabra inventada. No vienen a preguntar, vienen a malmeter al rey contra ellos y a ellos contra el rey. Hay personas así, que vienen a hablarte siempre mal del otro, y al otro le van a hablar mal de ti, y al tercero mal de los dos. Hay que estar lejos de personas así. A estos ni les importaba el rey, ni les importaba Dios, ni les importaba la muralla. Les importaba su comodidad, su seguridad, su bienestar y su no querer trabajar. Hoy es que estamos tan ocupados, es que todo está tan mal. No. Nehemías les contesta, si lo habéis leído, de una manera verdadera. Somos siervos de Dios, vosotros no. Y estamos haciendo lo que Dios nos pidió. Y tenemos los permisos adecuados, que de hecho se había encargado bien Nehemías de tener esos permisos. Así que empiezan. Nehemías 3 va a tener enseñanzas muy importantes. Construir y reconstruir, edificar y edificar. Y se dedican a eso, y se dedican todo el rato a eso. Todo Nehemías 3 va de edificar y edificar y edificar. Nunca nos tenemos que cansar de construir, de edificar, de seguir caminando. O como decíamos el otro día, seguir construyendo y edificando pese a los cansancios, pese a los enemigos. Fue muy bonito cuando yo llegué a Getafe en el 2010, 13, es que ya no me acuerdo, en el 10. La casa solo tenía paredes, nada más. Y entre todas las que vivíamos allí, convertimos aquellas paredes en un hogar y teníamos diferentes opiniones, diferentes maneras de hacer, tensiones, porque una ha dejado la pared fenomenal, va otra a colgar un cuadro, hace un agujero y menudo boquete. Tuvimos que aprender a ceder, tuvimos que aprender a arreglar cosas. Trabajamos unidas. Aquí ellos trabajan unidos, no a la vez, no juntos, pero sí unidos. Unidos como una familia. De hecho, trabajan por familias. Y es necesaria
para la construcción una cabeza, alguien que guíe, que coordine y que diga por aquí. Y ese es Nehemías. Sabe organizar con respeto y con sabiduría las necesidades y las cualidades de cada uno, y a edificar, y a edificar. Y reconstruyen las puertas. ¿Por dónde va a entrar el enemigo en la ciudad si construyes la muralla y la vuelves a levantar? Pues por las puertas. Entonces, reconstruyen las puertas. Hemos hablado de esto muchas veces. El lugar por donde va a entrar el enemigo en tu corazón para sacar de allí a Dios son las puertas. Si tienes bien construidas las murallas, va a entrar por las puertas. ¿Qué son las puertas? Los sentidos, las costumbres. Esas son las puertas. ¿Por dónde te entran imágenes al corazón? Por los ojos. ¿Por dónde salen y entran cosas? Por la boca, por los oídos. Tenemos que saber que hay puntos débiles, tenemos que encontrarlos y tenemos que apuntalarlos. Dice San Pedro en su primera carta, sed sobrios, fundamental, para poder estar alerta, para poder estar fuerte en la defensa, sed sobrios y velad. Vuestro adversario, el diablo, lo deja clarísimo San Pedro, ronda como león rugiente, ronda, ¿no? Buscando a quien devorar, resistidle firmes en la fe. Bueno, ahí tenéis todas las puertas que arreglaron. Muy bonito, la puerta 1 que está arriba a la derecha, la puerta de las ovejas. Es por donde los pastores traían a las ovejas para vender desde Belén. Por donde entrarían José y María con Jesús en la tripita de María, ¿verdad? Los pastores venían desde ahí para vender las ovejas para los sacrificios del templo. A todos nos suena ahí la piscina de Betesda en Juan 5, y si no, lo miráis. Pero bueno, como decíamos, siempre hay enemigos y hay que tenerlo en cuenta, y Nehemías lo tiene en cuenta. El que piensa que el demonio no existe, que el pecado no es importante y cosas similares, sucumbe y se derrumba al primer revés. Sabiendo que el bien es combatido y perseguido por el mal, sabemos dónde poner la fuerza, sabemos dónde poner la esperanza. Y Nehemías reza, escucha, Señor, escucha, Dios nuestro, porque nos desprecian, y sabe que a Dios le importa. Dice el Salmo 21, no, el 94, Dios de la venganza es el Señor, Dios de la venganza. Aparece, levántate, juez de la tierra, y da su merecido a los soberbios. Tú lees este salmo y dices, válgame Dios, qué violento. No, tuya es la venganza. Dios sabe poner justicia sin extralimitarse. Dios sabe poner justicia como padre entre sus dos hijos que uno ha hecho daño a otro. Así pone Dios justicia. Sabe corregir sin afán de destruir, que eso a nosotros nos pierde. Cuando se burlen de nosotros, tuya es la venganza, Señor, tuya. Y dice que el pueblo había puesto su corazón en el trabajo. Con una mano realizaban su trabajo, con la otra empuñaban el algo y trabajaban, ¿no? Se nota mucho cuando pones corazón en el trabajo y cuando no. Hay una peli, que yo creo que os he hablado ya de esto, Prueba de Fuego. Y es un padre que manda un libro a su hijo con consejos para salvar su matrimonio. Y el hijo no quiere, se ha rendido, le da igual, pero por amor y respeto a su padre empieza a hacer lo que pone ese librito que ha escrito su padre a mano. Primer consejo, cuando venga y te diga no sé qué, no contestes a tu mujer, no le contestes. Si vas a contestar mal, no contestes. Y entonces guarda silencio. Y va siguiendo así los consejos. Y hay un día que tiene que mandarle un ramo de flores. Y llama a la floristería y cuando llega ella a casa hay un matojo de floripondios marchitos y feos, porque le ha cogido lo más barato. Os voy a estripar la peli. Ella, cuando ya ha acabado todo ese reto y él ha cambiado de corazón y la película es preciosa, un día no puede ir a trabajar y le dice, a ver, ¿qué te pasa? ¿Por qué te portas así de bien? ¿Me estás engañando? Y él dice, no, mi padre me ha ayudado.
y he descubierto cuánto te quiero. Es que me mandó un libro y ella saca el libro y dice, este. Y resulta que el libro ya ha acabado y él sigue volcándose en ella. Pero ella le dice, a que al principio lo hacías sin ganas. ¿Por qué se nota? Se nota cuando es verdad y cuando lo haces sin ganas. Se nota mucho cuando pones el trabajo en tu corazón, cuando pones el corazón en tu trabajo. ¿eh? Eh, de hecho, es importante el amor que pones y no el trabajo que haces. Dirá San Pablo a los Corintios, primera carta, capítulo 13. Si repartiera todos mis bienes entre los necesitados, si entregara mi cuerpo a las llamas, pero no tengo amor, de nada me serviría, porque lo importante es el amor. Bueno, pues ahí tenemos, entre burlas y verdades, a Nehemías y a todo el pueblo reconstruyendo las murallas y las puertas. Y venga burlas, pues si no sois fuertes, no tenéis materiales, no sois profesionales, y todo eso es verdad, pero no cuentan con que está Dios de su parte. Y por otro lado, nos da otra lección. Ojo, que es peor enemigo el desánimo que el no tener materiales. Les están criticando y este libro, capítulo 4, nos enseña cómo reaccionar ante la crítica. Pues no contestan, no entran en razonamientos, no hay que dialogar con el desánimo, porque te va a poder, no hay que dialogar con el despertador por la mañana, hay que levantarse y ya está, pues igual, en tiempo de desolación, no hacer mudanza, pegarte a la verdad, pegarte a Dios, seguir cerca de Él, seguir con la oración, seguir con los sacramentos, tengas gana o no tengas. No les temáis, acordaos que Dios es grande y terrible, rezad y construid. Y hacedlo por vuestros hijos. Nehemías les da una motivación y por vuestras mujeres. Y luego cuentan, además, con buenos amigos. Los judíos cuentan cuando están así, ¿no? Como tan machacados, trabajando con la oración en una mano y el arma en otra, con amigos que les animan, seguid trabajando y ellos siguen trabajando. Cada familia o colectivo reconstruye, que ya os he puesto las puertas, la puerta que está más cerca de su casa. Eso es una manera buenísima que tiene Nehemías de que ninguna puerta se quede sin arreglar, porque es la puerta que defiende mi casa y de que todo el mundo trabaje con interés. Y el pueblo pone ahí su corazón. No trabajemos de cualquier manera. Ni todos los trabajos, ni todas las maneras son propias de un cristiano. Ni todos los trabajos, ni todas las maneras. Y les invita a trabajar con las armas en la mano. Defienden sin dejar de trabajar y por turnos. Santa Teresa decía que había que vivir así, trabajando con una mano y con el rosario en la otra. Y además, atentos al cuerno por si había que socorrer a otros. Esto es una pelea contra el cansancio y el desánimo, propio y ajeno. Y Nehemías, que es un verdadero líder, os lo decía antes, lo hace muy bien, porque lo lleva en el corazón. Bueno, capítulo 5. Lo que no logran con el ataque, intentan hacerlo con el desánimo. Bueno, estamos ya en el capítulo 5. Tienen muchas dificultades. A ver si nos da tiempo a llegar al 7. Entre ellos, si lo habéis leído, empiezan a dividirse. Y aquí Nehemías va a comportarse de nuevo como un verdadero líder. Se empiezan a pelear entre ellos. ¿Por qué? Por dinero. Fijaos qué cosa tan antigua y tan actual. El dinero es algo ciertamente necesario. No es bueno ni malo en sí. De hecho, es malo cuando no lo hay, pero a veces es malo también cuando lo hay. Al encargarse de la muralla han tenido menos tiempo para trabajar y encargarse de su propia economía. Entonces no tienen dinero. Cuando Dios entra en tu vida, entra también en tu cartera. Dedicas el dinero a otras cosas, a reconstruir la muralla. Hay que manejar el dinero con corazón correcto. Las decisiones financieras hay que pasarlas por la oración y tomarlas con la mirada en la eternidad. Jesús tenía amigos ricos.
No quiere decir que haya que dar todo. Y no les pidió que dejaran de ser ricos. A lo mejor mi riqueza no es de dinero, mi riqueza es la salud o es el tiempo. ¿Eh? Bueno, pues algunos estaban aprovechando para enriquecerse, porque otros estaban empobreciéndose porque trabajaban y no se dedicaban a sus negocios y acaban vendiéndose unos a otros. Pues Nehemías echa una bronca a los notables, una gran bronca, y se enfada porque la avaricia de unos está lastimando la unidad del pueblo, está echando a perder la obra de Dios. Una gran lección. Las broncas al que se lo merece, porque a veces echamos las broncas al aire y las recoge el que no las tiene que recoger o hacen daño. Echa la bronca sin dilación, cuando lo ve, se pone delante de ello, sin componendas, sin violencia, les dice algo tan fácil como: no está bien lo que estáis haciendo, no está bien. ¿Eh? No hay que decir las cosas al aire, como las monjas esas que contaba don Francisco Cerro, ¿no? Que iba a celebrar donde unas monjas y cuando ya el tiempo de las peticiones en la misa, que era libre, decían: por la incomprensión, roguemos al Señor. Dices, uy, uy, qué movidas deben de tener. No, pues si pasa eso, al que lo está haciendo mal, a ese se lo dices. Hay que afrontar los problemas de frente. Hay que decir las cosas a quien se las tienes que decir. Que somos muy dados a decírselas a todos menos a ese. Mira lo que ha hecho, mira lo que ha hecho, mira lo que ha hecho, y a ese no le dices nada. A la persona que hay que decir, y de frente, y con claridad. Y su objetivo no es que se sientan mal, obviamente, sino que corrijan lo que no están haciendo bien. Os ruego que les devolváis sus tierras y que les perdonéis la deuda. Eh, Fíjate, pero es que Nehemías ha sido el primero que ha hecho eso. No ha cobrado su sueldo de gobernador y ha empleado el dinero en dárselo a ellos para salvar judíos que estaban como esclavos de otros judíos y también de los extranjeros y para sacarles de sus deudas y que puedan volver y recomponer. Hacemos muchos cursos de liderazgo y cosas de esas. Es que nadie me hace caso. ¿Así? Pues da ejemplo con tu vida. Verás cómo sí que te hacen caso. Esto es lo que hace Nehemías. Y ellos se dejan corregir, ¿eh? Es muy sabio el dejarse corregir. Es impresionante la reacción. Es difícil encontrar gente que reconozca que ha obrado mal, especialmente si hay dinero por medio. Pues lo hacen y hacen un juramento público. ¿Eh? Se comprometen públicamente. ¿Eh? ¿Qué tiene Nehemías para lograr este resultado tan insólito? Su ejemplo de vida. Ahoga toda protesta con sus propios actos. Os pongo ahí, ¿no? Que a veces cuando vamos pegando zarpazos, gritos y puñetazos en la mesa, haciendo alarde de nuestra categoría o de nuestra función o de nuestra carrera universitaria, de nuestro cargo, de nuestra experiencia, palabras. Os pongo ahí, yo tengo un amigo, hace muchísimo que no le veo, es sacerdote católico copto en Egipto. Lo veía solo una vez al año y ahora no lo veo porque no voy a Salamanca. Él se venía una vez al año a los pueblos del sur. Ajá, yo creo que os lo he contado más veces, no me va a dar tiempo. Bueno, se venía y el sacerdote que estaba en el pueblo pues se iba, hacía ejercicios, visitaba a la familia y él se quedaba allí pues con las bodas y las cosas, aprovechaba para ir al médico porque en Egipto les matan, les ponen una bolsa de plomo al cuello cuando pagan los impuestos por ser cristianos, si no la llevan les pueden matar, le desaparecían fieles de la parroquia solo porque rezaban, solo porque se casaban, aparecían a los meses medio muertos. Entonces está aquí en un pueblo, que no voy a decir, espero que no se me escape, y aparecen dos porque se van a casar al día siguiente y él se encargaba diciéndole que quieren fotos en ciertos momentos, cuando entran, tal, cuando comulgan, y les dice: ¿y os habéis confesado? Dicen ellos: ¿qué? ¿Confesado? No. Pues entonces no podéis comulgar. Así sí, porque en la foto le hemos dicho al fotógrafo que... Se dice, a ver, que si no os habéis confesado y vivíais así, necesitáis confesaros para poder comulgar. Y si no, ¿pero para qué os vais a casa? Bueno, montaron un cipitoste allí
porque tú nos casas, porque encima que en la iglesia cada vez viene menos gente, pues estáis como para echar gente, porque os dejamos aquí el dinero, porque tal, porque cual, así no vengáis, no podéis recibir el sacramento si no estáis en gracia. Bueno, el caso es que al día siguiente él está en el altar con la casulla, aparecen los novios, espera el novio a la novia, y cuando llegan al altar, se quita la casulla y se mete a la sacristía y se encierra, que no les casa. ¿Os habéis confesado? No, pues no os caso. Bueno, aporrearon la puerta, el novio, el padrino tiraron la puerta, le agarraron y les dijo, mirad, vivo en Egipto, la gente por casarse arriesga la vida. Por tener una Biblia en casa arriesga la vida, por rezar a la Virgen arriesga la vida, por venir a misa. Y vosotros queréis que haga un paripé para las fotos. No puedo profanar mi vida ni la de mis fieles de semejante manera. Lo siento, pero no puedo. Amigo, se confesaron y están con él en Egipto. ¿Por qué? Porque no ha sido un acto de prepotencia, sino esta es mi vida, me va la vida en ello y si me queréis matar, ya me han pegado muchas veces, me podéis pegar. Un acto de coherencia así es lo que hace líderes, ¿vale? Y Nehemías va haciendo muchas cosas y le dice al Señor, acuérdate de mí para bien, acuérdate de mí para bien. Una oración muy bonita que dirá San Dimas, ¿verdad? Y queda la muralla terminada en el capítulo 6, pero bueno, yo creo que eso lo vamos a ver porque ya han dado las 10 en el próximo día. Así que le agradecemos, te agradecemos, Señor, haber estado aquí en tu presencia, contemplando tu obra de misericordia. Te agradecemos, Señor, todas las personas que en nuestro camino ponen ánimo y nos levantan y renuevan nuestras ganas de construir. Envíanos, Señor, mensajeros y ángeles y hermanos que nos levanten y como Nehemías te decimos, Señor, aquí nos tienes, en la reconstrucción de tu casa, de la iglesia, de tantos corazones destrozados, aquí nos tienes para lo que tú quieras. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.